Gracias, mi querido Freddy, la oportunidad que me das de poder intervenir en tu prestigioso programa de las noticias y a la enorme audiencia de esta querida y novísima emisora lojana. Bueno, para todos es conocido de que tenemos lo que llamó el poeta los dos juguetones riachuelos, el río Malacatos y el río Zamora. En este momento, y discúlpeme que haga una pequeña reminiscencia, en este momento yo escuchaba de que el 40% del pueblo lojano no tiene vivienda. Bueno, entonces, en más o menos por 1930, 1940, prácticamente, según algunos estudios, el 80% de los habitantes de la vieja Loja no tenían casa. Se vivía arrendando. Entonces, las personas que arrendaban sus cuartos, ahí no se preocuparon nunca de poner un grifo o tener un sanitario. Pero aclara que era un grifo, porque si alguien joven no le va a entender, le van a creer que es una cosa que los entorpece. Grifo era... claro, digamos, agua, tener agua. En ese tiempo ni siquiera... La llave de agua. Claro, una llave de agua, ni siquiera agua potable, sino agua entubada. Bueno, entonces... Si un 80% de los habitantes del casco de la vieja ciudad de Loja no tenían estos dos servicios elementales, para lavar su ropa tenían que irlo a hacer en los ríos, tanto en el río Zamora, las personas que habitaban al oriente, como en el río Malacatos. Y aquí había una dificultad. Por un lado, cuando crecían los ríos, que permanentemente crecían, no se podía ir a lavar, porque siempre en Loja, antes decíamos en Loja llueve 8 días a la semana. Por otro lado, sean serios. Los señores o los caballeros dueños de las propiedades, dueños de los terrenos, a las orillas de los ríos, ellos ponían los cercos prácticamente en la mitad del cauce de los ríos. Por un lado, para irle ganando terreno a los ríos, ¿no es cierto? Ir ganando. Y por otro lado, justamente para evitar de que se vaya a lavar la ropa, porque inclusive ellos tenían sus perros que los sacaban para que cuando veían que estaban lavando y les rompían hasta la ropa. Entonces, en este caso, esa razón fue para que las respectivas alcaldías de esa época, la mejor solución y muy buena, que hasta ahora perdura, fue construir lavanderías, y como tú dices, mi estimado Freddy, en lugares estratégicos de la ciudad de Loja. Entonces, la lavandería se construyó en la Gran Colombia, que antes nosotros le llamábamos el Carretero Norte, que era la puerta de salida hacia hacia el norte, ¿no es cierto?, la Gran Colombia. Y junto a la lavandería había también el viejo camal municipal, donde es ahora más o menos el mercado mayorista. Ya. Luego se hizo otra lavandería en la calle Juan José Peña, entre la 10 de agosto y la Rocafuerte. Luego se hizo la lavandería que tú antes manifestabas en la calle Azuay, entre la 18 de noviembre y la Sucre. Y la lavandería hacia el sur, que servía a toda la poblada, por los habitantes de la parroquia de San Sebastián, que queda en la calle Celica, entre la Bolívar y la Sucre. Ya, ahora, a veces yo, bueno, antes de nada quiero felicitarte, Freddy, por ese como
te digo, esa exquisitez de tu pensamiento o de tu modo de ser, de preocuparse de cosas, como tú dijiste antes, que para nadie a lo mejor resulten insignificantes. No. A lo mejor ni siquiera lo que dicen vulgarmente los muchachos le paren bola, pero eso sirvió enormemente. Fue una tabla de salvación para los cientos de habitantes del casco viejo, vuelvo a insistir, de la ciudad de Loja, donde tuvieron la oportunidad de ir a lavar la ropa, una vez que también ya los ríos pues ya comenzaron a canalizarlos, etcétera, etcétera, ir a lavar la ropa. Entonces ahí se han escrito historias hermosas. Quedó una de la de la José Félix de Valdivieso. Correcto, la de la José Félix de Valdivieso, entre la Bolívar y la Sucre, son las 5 lavanderías. Entonces, esas sirvieron y sirven para que personas que no tienen acceso, por ejemplo, a mandar a lavar su ropa, o en las lavanderías ahora que hay como... peluconas ya. Claro, lavanderías peluconas, entonces van a lavar la ropa ahí. Aún van, ¿no? Aún van a lavar la ropa. En todas, claro. E inclusive le digo que muchos de ellos tienen ya su puesto específico para ir a lavar la ropa, que otra persona, salvo que sepan que no va a ir a lavar, lo utilizan, si no lo utilizan esperando que vaya la persona, como quien dice, es la propietaria de ese espacio para lavar sus ropas. Y eso pues ha significado como... Y luego las baterías sanitarias, pero las baterías sanitarias, porque usted está hablando de un servicio que ofrecía eso, que era la lavandería, pero el componente perfecto, inteligente, eran las baterías sanitarias. Hay una persona en la línea, no sé si podemos compartir. Buenos días, le escuchamos, adelante, 725-400. Muy buen día, doctor Freddy Aponte. Un saludo a usted, a los oyentes, al licenciado Pacheco, un historiador de Loja, el hombre que, bueno, maneja la literatura, ¿no? Bueno, yo quisiera por agregarles, a lo mejor se están olvidando de la lavandería que queda entre el barrio El Dorado y el Pedestal, que también es la lavandería, a lo mejor no la toman en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Ese no lo ubico. No. A ver, de la iglesia iglesia del Pedestal, ¿ya? Como quien va a salir a la gasolinera. Ahí hay una lavandería. Fíjese que nunca he visto. Sí, bueno, ahora hablemos de las baterías higiénicas. Las baterías higiénicas también fue una solución y sigue siendo una solución, porque como decíamos antes, a los habitantes, el 80% de los habitantes, volvemos a ser repetitivos, de Loja, vivían lo que se llamaba antes los tienderos, que se decía despectivamente, los tienderos, que no tenían baterías higiénicas, no tenían agua, entonces tenían que ir a hacer sus necesidades en las baterías higiénicas, que son mucho más que el número de lavanderías que hay en la ciudad de Loja. Y algunas de ellas están deterioradas, algunas de ellas inclusive solo prestan servicio, sea para varones y ya no para mujeres, o para mujeres y ya no para varones. También yo entiendo que la ilustre municipalidad debe preocuparse en arreglar y pintarlas, ¿no? Adecentarlas. Porque son bonitos, es un ícono del pueblo humilde de la ciudad de Loja. Nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Para nosotros es algo sustancial a nuestro... La peluconada, ¿qué tenía? Sus baterías sanitarias con pozo séptico en sus Claro, generalmente pozos sépticos. En sus propias casas. Claro, mire, por ejemplo, frente aquí a Radio Bacana, donde es precisamente la entrada principal al hospital militar, la entrada principal, ahí, porque ahí fueron 3 casas,
Donde es la Casa de la Cultura fue la casa de don Pepe Borneo, donde es ahora la entrada principal al hospital militar fue la casa de don Julio Borneo, hermano de don Pepe, y la casa que queda ya casi para venir acá a la Bolívar era la casa de don Ignacio Borneo, y a propósito don Ignacio Borneo fue el primer prefecto que tuvo Loja. O sea, Loja no debía llevarse Loja, sino Ciudad Borneo era que se llame de una vez. Todo era de Borneo. Claro. Todo era de Borneo. Es que es interesante. Entonces, por ejemplo, en la casa de don Julio Borneo había claro. un pozo séptico. Ya. Y había una magnolia, nunca he vuelto a ver un árbol de magnolia, y ahí era un pozo séptico que nosotros a veces nos permitía, cuando lo que decíamos, los viejos lojanos decían, ya las puertas están cerradas a machote, decía. Cuando estaban abiertas las puertas, podíamos entrar, aunque sea sacarnos, lo que se dice a hurtadillas, un botecito de agua, pero si no, no. Ellos cerraban la puerta y esos pozos se mueran de sed. les servía para para todos sus quehaceres domésticos y lavar su ropa y todo eso. Para la época era lo más normal todo lo que ocurría, porque entiendo que para atrás suyo debe haber sido mucho más fuerte, ¿no? Mucho más acentuado. Porque usted a veces nos habla como que es existencial, vivencial. El asunto es que tiene que ser mucho más atrás estas cosas que han ocurrido en Loja, pero deben quedar algún rezago, algún remanente de cómo era, de cómo eran los caballos, las mulas afuera de las casas, de los ríos. Yo lo he leído justo al economista Osvaldo Borneo, que cuenta esas cosas en sus obras, ¿no? Estaban ahí listas para irse a Piura, al Perú, por acá por Zumba, viajaban así, entiendo. Pero bueno, no nos quisiéramos desviar, porque usted tiene millones de historias que contar. A veces creo que prefiere callar, pero más no las soporta y las tiene que contar, me he dado cuenta. Y las cuenta así tan hermoso, como era esto. Entonces las baterías, la gente, es que esas casas grandes, ¿sabe por qué también es la inquietud, querido licenciado? A quien lo queremos mucho, este hombre. Veo que estoy comiendo, tomando café en algunas casas antiguas, donde las han hecho cafeterías ahora. La parte, el primer piso y segundo piso son a reventar de dormitorios, cantidad de dormitorios, y eran viviendas, supongo, ¿no? Claro. Ya, eso tiene que contar luego de esta rápida llamada, por favor. Buenos días. Bueno, hay alguien que sigue llamando y entiendo que es una manera de molestar o no sé. Avancemos. Vamos a bloquear mejor las llamadas. Vamos a bloquear, sí. De una vez para que no nos interrumpen, lo vamos a escuchar a usted. Por ejemplo, por decir algo, una de las casas así que nosotros le llamábamos casa italiana, justamente a la vuelta porque recuerda, nosotros somos de aquí de San Francisco. Aquí fueron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, pero siempre viviendo arrendando, ¿no? ¿Qué abuelos? Entonces, aquí a la vuelta, donde es el Hotel Ramsés, mire, por ejemplo, había una casa enorme que tenía 3 patios. Entonces, ahí vivían por lo menos, yo creo, unas 20 familias. No personas, sino familias. Claro. ¿Cuántos servicios, cuántas baterías habían? 2. 2 baterías. Pero esa casa debe haber durado hasta que se hizo este hotel. Claro, ahí la tumbaron y para hacer el hotel. Eso se llamaba la casa italiana. Y así mismo las casas que tenían, como usted dice, las casas señoriales, se arrendaban. Nosotros, por ejemplo, un tiempo vivimos en el portal y luego vivimos adentro de la casa de don Julio Iguren, que alrededor, ¿no? Eran cuartos. La cafetería entiendo que ha sido del abuelo donde siempre vamos también por ahí, el abuelo del ingeniero Claudio Iguren. Creo que ha sido
Abuelo, sí. Claro, Abuelo. pero esa es la casa esquinera. No, una que está un poco al centro, en esta cuadra, a la vuelta. Porque estamos aquí en el estamos en el epicentro de la historia. Claro, en el epicentro del... No, verá mi querido. Se llama ahí Sabores de mi Tierra. Ahí hay una cafetería, ahí hay dos pisos adentro en el interior. Cualquiera que entra se engaña, es un callejoncito así, muy cómodo. Pero usted pasa y es un patio gigante, pero gigante. Usted se puede ir trotando hacia el fondo donde está la batería y todo es de 2 pisos. Entonces, siempre con los amigos que vamos, antes de servirnos, revisen esto, le digo, revisen esto. Aquí está la historia, Claro. la historia nuestra, ¿no? La historia. Y vean cuántas familias vivían en cada puerta de estas. ¿Qué ¿Cuántas? significaba una puerta? Un cuarto gigante. Claro. ¿Cuántas historias se escribieron tras esas puertas, no? Allí, ¿cuántos hijos ilustres de Loja nacieron en esas tiendas? Que le como han dado decía brillo a Cantinflas, Loja, como decía que a veces Cantinflas, no han también sido tus reconocidos, ilustrados. pero le han dado brillo a Loja. Así es. A ver, yo quiero una pequeña clase. Pero no nos vayamos a perder, licenciado, del tema de las baterías y de todos, que los pelucones tenían sus propias baterías. Claro, digamos, a ver, las personas que arrendaban que tenían los cuartos de arriendo, las tiendas que se decían en ese tiempo, las tiendas qué de les arriendo, decían tiendas? ellos sí tenían su servicio, o sea, su pozo séptico o también su servicio de agua entubada, su batería, pero ellos, eso era para el uso exclusivo solo de ellos. No compartían con las personas La chusma, que arrendaban, inclusive en el patio interior, que alrededor había los cuartos que arrendaban. Al fondo habían construido una lavandería, por supuesto, estaba la batería, pero ellos la tenían con llave, entonces no se podía utilizar. Y también tenían un pozo de agua. El pozo séptico, claro. No, agua para calar, supongo. Ah, por supuesto, claro. Lo he visto aquí en San Francisco, aquí en el convento de San Francisco. Estamos acá en la Casa Bolívar, está otro, y donde venden estos ricos tamales también en la Suay Bolívar, en esa casa esquinera, Ya. donde usted siempre pasa ahí, que lo he Sí. visto ahí. También hay otro pozo compañero. en la esquina, aquí frente a la Casa de la Cultura, en la esquina de la Colón y la Bernardo Valdivieso. Ya. Justamente esa fue la casa de los de los abuelos. A ver, el economista Bruneo, si la memoria no me falla, él es hijo del licenciado Osvaldo Bruneo. Así Ya. mismo es. Entonces, el licenciado Osvaldo Bruneo y los demás hermanos, ellos nacieron en esa casa esquinera que también tenía un pozo. Ahí, esa casa sí está completamente deteriorada. A la entrada hay un estudio fotográfico, en la esquina también hay un estudio fotográfico, ahí frente a la Casa de la Cultura. Sí, hay una cafetería también. Sí. Es bonito ir ahí porque no entran las llamadas telefónicas. Por el grosor de las paredes de tapia, se aísla toda comunicación. Claro. Fíjese usted, ¿cómo serán esas paredes, no? Como la mente de unos que yo conozco que viajan a Rusia, debe ser completamente compacta y Claro, a ver, desviémonos un poquito, ya que usted Sí. aborda de una manera tan bonita Sí, me he dado temas, ¿no? cuenta. Por ejemplo, las casas de tapias. sí. Estas casas donde es el hospital militar, cuando nosotros éramos muchachos, estaban en construcción, eran paredes de tapia. Entonces, y a las personas, ¿cómo se les decía? Tapialeros. ¿No es cierto? Tapialeros. Porque ellos pues, con el pisón ya armaban esas armazones que hacían, ya. Y entonces en Loja, ¿qué se decía? De ahí viene el apellido Tapia, seguramente. Tapia, y además, por otro lado, una persona que tenía la espalda ancha, en Loja se le decía espalda de tapialero.
Espalda de tapialero. Claro, una persona que tenía la espalda ancha y los brazos gruesos, bien fornido, espalda de tapialero. Fíjese, Porque vos, imagínense ese personas que torazo, trabajaban 20, 30, 40 años. Solo, y que pisando eso, Claro, mire. pisando la tapia, es un componente, supongo, de tierra con paja, alguna cosa. Claro, y le iban poniendo en cada capa de tierra le ponían un poco de agua, ¿no? Claro. Como decir, como remojándola. Entonces, y seguía. Hermoso ver, ¿no? Patrimonio de Loja, purísimo. Claro. Yo entiendo entonces, mi querido Freddy, de que vale que se conservar hacían y cosas- arreglarlas y mejorarlas, las lavanderías, porque es parte Es una de la historia viva. lojanidad. Y sobre Hablan. todo, Freddy, perdóname que le interrumpa, y vuelvo a insistir, sobre todo de nosotros, de los de abajo, de lo que decía alguna vez el finado doctor Eduardo Andrade, decía, los hijos de la entraña popular, decía, eso tan sentíamos, porque eso lo sentimos como de nosotros. Así es, mi querido Freddy. Habla eso, ¿no? Habla, es testimonio vivo de la historia lojana, ¿no? Esas lavanderías siempre me han llamado la atención, porque uno que ha estado por ahí en otras ciudades, no veo eso, no he visto eso, o si lo hicieron igual, porque todo copian, me faltó algún copión que hizo eso, pero no las mantuvieron en el tiempo. Entonces la riqueza nuestra es conservarlas hasta ahora. Claro. Sí, porque por ejemplo en Loja hemos sido, por decir un término, hemos sido campeones en destruir el patrimonio de Loja. Hemos destruido los parques. Claro. Los ríos. Los hemos destruido a los ríos, los seguimos destruyendo a los ríos. Ciertos edificios coloniales los hemos destruido, a propósito los hemos dejado que se destruyan. Entonces, prácticamente Loja el casco centro de Loja no tiene ya casi nada que ofrecer. En cuanto se refiere a que un turista diga, miren, aquí hay un ícono de Loja, aquí hay una construcción, hay un monumento de años, no, se ha cambiado, y eso duele. Un amigo mío extranjero decía que lo más feo era el municipio de Loja como edificio. ¿Qué había antes ahí? A ver, ¿Quién hizo eso ahí? el edificio, allí fue el seminario, Un seminario. fue el seminario menor. Ahí fue el seminario. Luego ahí funcionó en sus primeros años el colegio La Dolorosa. ¿Ya? La Dolorosa. Y luego pues, lo adquirieron al municipio, el municipio adquirió esos terrenos y construyó ese edificio que no empataba con el entorno. Ese es el problema. Con el entorno de Ese la es el plaza punto. central. No armonizaba para nada. Nada, bajo ningún punto de vista, uno no conoce de arquitectura, no, pero el sentido común, pues. Es un disparate eso que lo hicieron ahí. Lo mismo, por ejemplo, como utilizando el término que usted manifiesta, Freddy, el edificio que queda en la esquina de la 10 de agosto y Bolívar. 10 de agosto y Bolívar, ¿ya? Claro, aquí mismo en el parque central. Ese es también un edificio feísimo que se lo hizo ahí. Ahí es el esquinero, que tiene un frente por la 10 de agosto y el otro frente por la Bolívar. Contigo a la gobernación de Loja. Justo, colindando con la gobernación de Loja. Es un edificio feísimo. La gobernación, un edificio colonial, y el edificio al lado, un edificio moderno. Claro, donde es ahora, mire, Freddy, donde es ahora, yo creo que ya ni existe el Banco de la Vivienda. Allí también era un edificio hermosísimo, una casa patrimonial preciosa que también la tumbaron y construyeron ese mamotreto para mí personal, respetando a quien lo hicieron, de lo que funcionaba ahí el banco y la Junta de la Vivienda. Era algo hermoso ahí.
Claro, ya hemos cambiado, ¿no? Así haya sido. Por ejemplo, verá, donde es ahora el Banco de Pichincha, Ya. ahí hubo un torreón. Un gorrión. Torreón, digamos Torreón. un... Ya. Ya. Pensaba un gorrión, dije. Ya, una torre, ya. Verá, según Ramiro Aguirre, que tiene un precioso libro, que solo han habido dos de ese tipo. Uno en México, no me acuerdo en qué ciudad de México describía Ramiro Aguirre, y otro aquí en Loja, hechos en tiempo de la colonia. Eso lo destruyeron, para construir ese edificio horroroso que fue del Banco de la SUAY. Ah, sí. Porque cuando ya compró el Banco de Pichincha, de cualquier manera, lo arregló un poquito por ahí, le hizo Lo adecuó. sus retoques, pero era un edificio horroroso. Eso fue un atentado Como si fuera una gordita. al patrimonio cultural de Loja, ¿no? Han hecho errores, ¿no? Sí, aquí Pero tome en cuenta, querido licenciado, que todo eso nacía de la decisión, autorización de alcaldías. por supuesto. O sea, ellos eran los arbitrarios, los que no tenían buen gusto, los que hacían lo que les daba la gana con la ciudad, apoyaban, negaban, hacían lo que querían, dueños de la ciudad. Claro, y se movían al calor de los intereses, ¿no? Exactamente. Claro, Claro, un pudiente les pedía, les calentaba la mano, decir cualquier cosa, ¿qué hay que destruir esto? ¿Qué hay que hacer eso? Adelante, no tenían cuentas con nadie. claro, por ejemplo, fíjese, Freddy, la destrucción del puente Santa Rosa. El puente Santa Rosa es el que, por la 10 de agosto. En la provincia del Oro. Claro, No. porque le pusieron Santa Rosa porque por allá era ya la salida, pues, hacia Santa Rosa. Ya, de ahí se iba al pedestal, ya, en la 10 de agosto y la avenida, ¿no es cierto? Ese se llamaba Santa Rosa. Hermosísimo. Fíjese que no se Mucho mejor, según los narradores, mucho mejor que el puente Bolívar, que es ahora la puerta de la ciudad, porque eran los dos puentes, el Santa Rosa y el puente Bolívar, que nosotros lo conocimos, y otro puente pequeñito que había, que unía la calle Celica para ir al viejo cementerio municipal. Ese lo tumbaron. Hermosísimo ese puente, pequeñito, era angostito. Lindo puente. Bueno, salgamos con la llamada, porque de aquí como bloqueé la línea convencional. Buenos días, pero aquí nos despedimos. Paso a los adultos, que todo el mundo lo quiere hacer por mensaje. Ese es el problema, pues, que este hombre todo el mundo lo quiere. Buenos días. Buen día, doctor. Bueno, felicitarlo a su paterista. Excelente, parece como un cuento, lleno de ilusión, los recuerdos pasados. Simplemente por el tema de la casita que quedaba el Banco de la Vivienda. Ahí el propietario era un señor Rodríguez, un quiteño. Por fortuna tuve la suerte de vivir ahí. Esa se formaba de 3 patios, y en cada patio tenía una pileta. Lastimosamente todo eso se fue al carajo y, bueno, recordar vivir. Felicitaciones, doctor. Muy amable, gracias. ¿Recuerda eso? ¿No? ¿Sí le entendió? No. Yo tampoco, la verdad. Estuvo un poco interrumpida. No estuvo muy que claro. vive en una casa, una familia Rodríguez, que tenía 3 piletas. Algo así. Así 3 es. patios, y en cada patio había una pileta. Y en cada pileta pues había una pila. Entonces, bien bonito estuvo. A ver, le leo los adultos. Qué manera de... Dice, un saludo especial al licenciado Galito, un placer escucharlo. Atentamente, JJ. Fíjese, ¿Quién será JJ? ese es un nombre adorable, así digo, pero hasta ahora no viene a hacerme un trabajo que quedó pendiente. Es un artista, de verdad, es un artista. Es un arte. Hombre experto en bellas artes. Así. Ah, qué lindo, Sí. qué lindo. Bueno, él es feíto, pero lo que hace sí es bien bonito. Otro mensaje dice, buenos días, Fred. A propósito de las lavanderías y baterías sanitarias,
mi abuelo sabía contar sobre la vieja de la Bacenilla. No sé qué sería eso. O sea, abuelos, dice que tenía una que era una vieja de la Bacenilla. Otro mensaje dice: buenos días, estimado Freddy. Dice: las lavanderías y servicios higiénicos aún prestan importante servicio a la comunidad y la administración municipal debería preocuparse de su mantenimiento. Atentamente, doctor Giovanni Torres. Saludos especiales, dice, a su entrevistado. Otro mensaje dice, ese link donde Popeye dice que Uribe es del cepo de la narcocolombia, algo así. Y dice otro mensaje, el último atentado al patrimonio de ese edificio que construyeron frente a la Dolorosa, luego de tumbar una linda casa colonial. Claro. ¿Es cierto eso o no? Claro. Esa casa, verá, esa casa cuando nosotros estudiábamos en la escuela de los hermanos cristianos, esa casa hermosísima fue de una familia, que un caballero que trabajaba en el banco central y otro de un hermano trabajaba en el seguro. Se me fue en este momento el apellido, algún radio oyente que haga acuerdo el apellido. Era una casa hermosísima, inclusive el licenciado Fico Ventimiglia, era de la familia Ventimiglia, y un hermano cantaba tangos y andaba así como el sombrero, como se ponía como se ponían los tangueros, ¿no? Y hermosa esa casa, hermosa. Después ahí funcionó una escuela, la escuela Monseñor Armijos, y luego quedó abandonada, y luego de la noche a la mañana la tumbaron, y así se terminó. Se acabó, todo la tumbaron. Un tiempo la dejaron, como que la sancionaban, que no permitieron que la sigan construyendo, pero ahora ya la están construyendo, un edificio nuevo, que era hermoso. Verá lo que le dicen en este mensaje, pero oídmelo bien, querido maestro. Me traslada a la loja de mi mamá de joven. Qué lindo escuchar, qué nostalgia. Me gusta mucho, es un deleite que por poco tiempo se tendrá la oportunidad de escuchar. Gracias. Dices, cómo volver a visitar a quienes ya no están y nos cuentan la belleza de vida y calma que había antes y nunca volverá. Escuchar a estos personajes es como beber un sorbo de mejor de los cafés, con frío y en soledad. Viví con mis bisabuelos y siempre les pedía me cuenten estas historias pasadas. Qué lindo, no, gracias, qué lindo. Hay una persona, ya nos estamos sobre el tiempo, buenos días. Doctor, muy buenos días. Sí. A la ciudadanía y a su entrevistado. Quiero compartir algo sobre este asunto de el diseño de viviendas de antes. Ese diseño era muy adecuado para el frío, para guardar el calor. Esa pileta que había en el centro o esos patios que se dejaban en el centro era con la finalidad para que entre la luz del día, entre el sol. No como ahora en los nuevos diseños de vivienda, meten los baños hasta el lado del dormitorio. Entonces, por eso ahora existen muchas enfermedades, como son principalmente las alergias por los ácaros, que ya no entra el sol. Los baños antes eran fuera de la casa. Y así muchas cosas más, que esos diseños de antes eran apropiados, pero ahora la comodidad nos cuesta. Gracias, amigo. Fíjese. Hermoso. Y gracias. Mi querido Freddy, a propósito que el caballero, solo un segundito, de la vacinilla, en ese tiempo no se decían vacinillas, sino gualatacos. Gualataco. Que eran de madera, porque no llegaba todavía la porcelana, no llegaba entonces eran los gualatacos. Entonces era el desfile de con los gualatacos al caer la noche, a ir a botar en los molinos o en los ríos.
Ah, pero ya lo contaminaban al río desde... Todavía lo tiempos. contaminaba, claro, claro. Por eso hay una cosa hermosísima que dice, todo lojano tiene 3 características. Una, Contaminar el río. no, Pues, decía, es que sí, tres, claro, tres- claro. tres características, Ya, sé serio. o tres modos de ser, Ya, sé tres serio. modos de identificar al lojano. Ya, sé serio. Pues. Si el lojano no es poeta, escritor, músico, si no es eso, es bohemio y mujeriego. Si no es ni lo uno ni lo otro, Es Gualatón. todo lojano tiene amebas. Y por añadidura es alcanfor. Gracias. Imagínense lo que dice el ciudadano, qué belleza. Ahora, si es posible, le meten una cama en un baño, Claro. con tal de ganar espacio los constructores. Los constructores. No se hacen casas para vivir, se hacen calabozos, departamentos que son calabozos para sobrevivir, Claro, es lo que, para es estar lo ahí. que algún arquitecto, yo leí un artículo de un arquitecto que le llama edificios enfermos, Edificios enfermos. que no entra aire, que no entra sol, que no hay espacio, que todo está amontonado, le llaman edificios enfermos. Inclusive usted ve en edificios que se apaga la luz, se queda en tinieblas. Por más sol que esté afuera, se apaga la luz, se queda en tinieblas. Ah, sí. Edificio enfermo. No, de día, claro. De día, Sí, claro. claro, de día, claro. Por eso le ponen unas luces ahora que son de contacto, ¿no? Claro. Entonces pisa, porque si no funciona esa luz, está en tinieblas Está en tinieblas. a las 12 del día. Así haya Ajá, un tremendo sol afuera, Exactamente. entonces eso le llaman Rapidísimo, edificios rapidísimo. enfermos. Enfermos. 2 minutos para los mensajes. Y Girero, para un cantaclaro, dicen. También son, fíjese eso, ¿qué es eso? ¿No? Otro mensaje dice, buenos días, dice, le comentaba dónde queda el Banco de la Vivienda. Su antigua casa era una propiedad de un señor Rodríguez, quiteño. En dicha casa se conformaba de 3 patios y en cada patio había una pileta. Sí. Buenos recuerdos, yo en mi niñez viví allí, felicitaciones al panelista. Y ahora ya la identificó. Ya la aclararon, perfecto. De la loca María era un ícono de Loja y Tomasito. Pregúntele, dice, pregunte. Estamos hablando de las lavanderías, hombre, sean serios. Claro. Es otro tema. En algún rato. Se las contaba en los almuerzos que tenía yo con frecuencia con el ingeniero Bailón. Contaba historias así de personajes. Y era lindísimo. Con chistes que él mismo contaba de tantas anécdotas de lojanos. Buen día, dice, no, ya llegó la señal. Había el problema, algún problema ahí de energía allá. Llamó un ciudadano justamente que había problemas, que no se escuchaba. No es que no se escuchaba, no hubo señal. ¿Y por qué ya. no hubo señal de la radio? Porque no ha habido energía. Ha Ya. vuelto la energía y ha vuelto la señal. Licenciado, me voy a amanecer acá y la verdad es que mucha gente le reconoce, le reconoce a usted por esta información que usted tiene, la tiene todo en el cerebro. Usted no necesita de papeles, de nada, he visto. Y ahora, ¿qué hacemos? No la puede, usted nunca la... Hay gente muy interesada en eso, que puede leer estos libros, cómo era, Loja. ¿Habrá algún momento nunca le ha preocupado? No hace falta, o contarlo para que se vaya transmitiendo. Claro. ¿Lo va a hacer así o qué? Sí, así porque escribir, ¿no? No, escribir no. Su nieta, entiendo, es una prodigio de niña, la he oído, ¿no? No la conozco, no la he visto, pero su nieta. La Katiuska, claro. Katiuska. A ver, ¿Por qué le puso ese nombre ruso ahí? Que yo les tengo bronca a estos rusos desalmados que hacen horrores en la propia gente de Ucrania, que otra hora fueron sus hermanos. Bueno, estos rusos no tienen alma. Pero bueno, claro, hablo estupidez, porque no es el pueblo de Rusia, ¿no? son los gobernantes. Son los gobernantes. Son las clases, que en todo país hay las clases dominantes, ¿no? Exactamente, Eso, exactamente. son los gobernantes. Hay los pueblos
nunca pelean entre sí, los Exactamente. gobernantes son los que pelean. Exactamente. Es como los dirigentes políticos. Entre ellos se pelean, entre ellos hacen las cosas. Y la hinchada, la militancia, como mes, creyendo que es en serio. Y después están como ñañitos, se distribuyen después el pastel. Exactamente, imagínense Y creer terminado el problema. creer que Lazo era enemigo de Correa y que Correa era enemigo de Nebot. Imagínense ustedes esas cosas. Todos Claro. caen en el mismo saco. Claro. Si no somos eso, somos los judos, dice otro. No, eso no quería decir. No somos. No somos. Que le vaya bien, querido amigo. Qué nobleza, qué sabiduría. Y de verdad que este hombre tiene toda esa información en la cabeza. Nombre de casa por casa tiene los nombres de los edificios, la historia de los obispos que llegaron en su momento a Loja. Si le pregunto este rato qué obispo fue el primero en llegar a Loja, capaz que me lo dice. Claro, el obispo Macía. Pues. ¿Cómo es que se llama? Claro, Macía. Macía. Claro, por eso la librería de la curia se llama librería Obispo Macía. Claro. Fue él el que combatió, los combatió los liberales y tuvo que salir desterrado. Y según David Pacheco, fue hasta Macará. Salió disfrazado de mujer. Sea serio, licenciado. A la madrugada salió disfrazado porque lo querían apresar. ¿Quién lo quería apresar? Porque ya en ese tiempo en Loja había ya, la administración era liberal. Los liberales en ese tiempo era como decir izquierdosos, o sea, rebeldes, porque hay una contradicción ahí. El liberal pues, se supone que es el que ama más bien la libertad de negocio, de empresa, pero en esa época era entendido como rebeldes, algo así, ¿no? Claro. A los liberales les decían masones. Masones. Y a los conservadores los chapristas. Entonces siempre había una pelea entre la escuela de los hermanos, los alumnos de la escuela de los hermanos cristianos con los alumnos de la escuela Miguel Río Frío. Entonces los masones se peleaban con los chapristas. Se peleaban a golpes, a pedradas. Así era, ¿no? O sea, siempre hemos sido pelearicos Así es. Era como después las broncas entre el Bernardo y la época de oro de la Dolorosa. Después, por los famosos partidos de básquet. Claro, y en la universidad, los chinos y los cabezones. Así. A veces resulta chistoso. Y al final del camino, ahí están juntos. Lo que pasa es que esos chistecitos cobraron vidas. No, yo me estoy refiriendo, Freddy, en el sentido de que al final del camino se unieron. Como no podía ser de otra manera. A eso me refiero. Gracias. A cobrar vidas y destruir familias. Eso sí. Bueno. Que le vaya muy bien, que esté bien, que siga siendo un hombre adorablemente feliz, noble, sencillo, como ha sido siempre este querido amigo, el licenciado Galo Pacheco.